La noche antes de mi boda con Wei Chengfeng, corrió la voz por la capital, había gastado 1000 raisis en un burdel para comprar la primera noche de la cortesana. Fui a buscarlo. Tras la cortina, oí su voz, lánguida y tierna, que la provocaba mientras la abrazaba con ternura. Es solo una muchacha nacida de una concubina, de una familia humilde. Mi hermano mayor no la quería, así que me la impusieron. Prefiero gastar 1000 colas por tu sonrisa que ver esa cara inexpresiva todos los días. Me di la vuelta y me casé con su hermano mayor, el dios de la guerra de la frontera norte, 12 años mayor que yo, cuya sola presencia estaba impregnada de sangre y acero. Más tarde Wei Chengfeng vino a verme con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. ¿Te obligó mi hermano? Es mucho mayor que tú. Bajé la cabeza con las mejillas ardiendo. Un hombre mayor sabe mejor cómo tratar a una mujer. Cuando fui al burdel aquella noche el cielo ya estaba completamente oscuro. La señora me reconoció al instante con una sonrisa pícara. Ah, la joven de la familia Cheng busca al joven maestro Wei, ¿verdad? Qué lástima, acaba de marcharse. Sin embargo, su mirada seguía dirigiéndose hacia el pabellón de jade en las escaleras. Wei Chengfeng, el elegante y acaudalado heredero que siempre elegía lo mejor de todo, sus habitaciones, su vino, sus mujeres. Risas y burlas resonaban por doquier. El prometido de la señorita Cheng está arriba, disfrutando de una noche primaveral con la señorita Tue. Pasé junto a la señora, reprimiendo el dolor en mi pecho, y subí las escaleras paso a paso hasta llegar a la puerta del pabellón de jade. Dentro oí la dulce voz de la cortesana. El joven amo Wei se casa mañana, y sin embargo, esta noche gastaste 1000 cuentos para comprar mi primera noche. ¿No temes que tu prometida se enfade y se niegue a casarse contigo? Por la rendija, vi 2 siluetas inclinadas sobre la mesa de vino. Wei Chengfeng soltó una risita indiferente. Es solo la hija de una concubina, de una familia humilde. Mi hermano no la quería, así que me la impusieron. Demasiado sencilla, demasiado callada, jamás la he visto perder la paciencia. El tono de la cortesana se volvió burlón. Dime, joven amo, ¿quién es más bella, yo o tu futura esposa? Tue, ¿estás celoso? Su voz bajó casi un susurro al oído de ella. Preferiría gastar 1000 cuentos por tu sonrisa que ver ese rostro inexpresivo cada día. Entonces llegaron sus risas, ligeras, íntimas, crueles. Mi mano se quedó paralizada sobre la puerta. No la abrí. Afuera, la multitud que esperaba el escándalo comenzó a dispersarse, decepcionada. La noche antes de su boda, su prometido paga la primera noche de una cortesana, y la señorita Cheng ni siquiera se enfada. ¿Por qué habría de hacerlo? El matrimonio de la familia Cheng con la familia Wei ya supone una ascensión social, y ella no es más que la hija de una concubina. Por muy vergonzoso que sea su comportamiento, ella tiene que soportarlo. Mis dedos se abrían y cerraban a mi lado. Esas miradas indiscretas me oprimían como 1000 piedras que me apretaban el pecho, dificultándome la respiración. Tenían razón. Debido a la enorme distancia entre nuestras familias, aprendí a sobrellevarlo día tras día. De pequeña mi familia nos envió a mis hermanas y a mí a estudiar con los niños Wei. Yo era pequeña, tímida y callada, un blanco fácil para sus burlas y desprecio. En aquel entonces Wei Changfeng era diferente. Detestaba esa crueldad e incluso intervenía cuando el acoso se descontrolaba. Llorando de nuevo. Qué problemático, decía apartando la mirada. Cuando anunciaron nuestro compromiso, sonrió levemente. Así que te voy a casar contigo. Eso también está bien. Sus palabras tenían 2 significados. Al principio pensé que le alegraba que tal vez sintiera algún afecto por mí. Más tarde comprendí que era porque era fácil intimidarme. Solo era la hija de una concubina. Mi madre había muerto joven y mi padre era indiferente. Nunca hubo nadie que me defendiera, y él lo sabía. Cuando nos comprometimos, lo miré con esperanza, creyendo que sería el marido con el que había soñado. Pero esa esperanza se había desvanecido hacía tiempo por su indulgencia y arrogancia. Durante el festival Ixi, bebió vino con una cortesana en un barco fluvial, limpiándole la mancha de los labios con el pañuelo que yo le había dado. La familia Chan no dijo nada. Vendió los regalos de compromiso que mi familia había recibido de su casa para comprar una pieza de jade,
un regalo para otra mujer en un burdel. Aún así, la familia Chang guardó silencio. Pero a mí, Chan Beiyang, nadie me preguntó si estaba bien. Mi padre dijo que el hijo mayor de la familia Bui había cosechado innumerables méritos militares y gozaba del favor del mismísimo emperador. Casarme con alguien de semejante familia es una bendición ganada a través de 8 generaciones de virtud. Pero, ¿por qué? Si es mi familia la que aspira al éxito, ¿por qué debo ser yo quien se doblegue y lo soporte? Mi madre, aunque no era la esposa legítima, era una mujer inteligente, hija de un astuto comerciante. Antes de morir, me tomó la mano y susurró: lo único que deseo, Beiyang, es que vivas esta vida para ti mismo. Durante todos estos años, he soportado humillación tras humillación por parte de Bui Changfeng, y he aguantado todas las crueles burlas de mis hermanastras. Me ordenaron que lo trajera del burdel, y fui. Se burlaron de mí cuando regresé. Pero ahora, de pie allí, de repente me sentí perdida. Si mi madre viera en que me he convertido, se le partiría el corazón. ¿Debo soportar esto el resto de mi vida? Si es así, ¿qué sentido tendría vivir? Me mordí el labio y me di la vuelta para huir del burdel. No esperaba que un jinete galopara por la calle oscura. Me quedé paralizado, demasiado tarde para reaccionar. El caballo estaba casi encima de mí. Cerré los ojos pensando que sería mejor morir. De repente un brazo fuerte me rodeó la cintura. Jadeé, el mundo me dio vueltas y cuando abrí los ojos, estaba montada a horcajadas sobre un caballo. El hombre que tenía delante se parecía a Bui Changfeng, pero sus cejas eran más afiladas y sus labios apretados. Una cicatriz le recorría el cuello, marca de batalla, y el aire a su alrededor olía a acero y sangre. Era Bui Musa, su hermano mayor. Había regresado de la frontera. ¿Estás herido? Su voz era baja y ronca, probablemente por los largos días a caballo. Algo dentro de mí se quebró. Me aferré a su manga, me mordí el labio y por primera vez en mi vida, me atreví a rebelarme. Bui Musa, mañana debo casarme con alguien de tu familia, pero no quiero casarme con tu hermano. ¿Puedo casarme contigo? Sus ojos brillaron con sorpresa. Pero no me quedaba otra opción. Tenía que luchar, al menos una vez, por mí misma. Si me casaba con Bui Changfeng, pasaría el resto de mi vida confinada en el patio trasero, obligada a verlo perseguir a otras mujeres y a encubrir sus escándalos en silencio. La señora Bui ya me despreciaba, la vida en esa casa sería una miseria. Bui Musa, en cambio, era un renombrado caudillo, el general predilecto de la corte, ahora con el título de marqués protector del reino, un hombre cuya palabra podía estremecer el imperio. Si él era el verdadero pilar de la familia Bui, ¿por qué no habría de aspirar al pilar más fuerte? Al ver que no respondía durante un largo rato, me di cuenta de lo absurdas que debían sonar mis palabras. Yo no quería decir eso, empecé bajando la cabeza avergonzada. Agárrate fuerte, dijo secamente. Antes de que pudiera reaccionar, me rodeó con el brazo de nuevo y el caballo se lanzó hacia adelante. Nunca antes había montado, asustada, me aferré a él, sintiendo la fuerza que emanaba de su armadura. Me ardían las mejillas. Me llevó no a la residencia de los Bui, sino a una posada. Aún sentada a caballo, me quedé paralizada. Él se giró, esbozando una leve sonrisa en la comisura de los labios mientras se inclinaba cerca de mi oído. Tenía miedo. Cuando tenía miedo, solía jugar con mis dedos. Pero esta vez, me di cuenta demasiado tarde de que la mano que estaba tocando era la suya. Se rió una risa baja y ronca que me hizo palpitar el corazón, y antes de que pudiera protestar, me bajó del caballo con facilidad. Solo bromeaba, dijo con un atisbo de diversión en los ojos. He estado cabalgando día y noche de regreso de la frontera. Estoy cubierta de polvo. Necesito lavarme y cambiarme antes de volver a casa. Su bata se rompió cuando la subí al caballo. Tendría que cambiarse. Reprimí mis nervios mientras seguía a Bui Musa a la habitación, presa del miedo a cada paso. Había ido a la guerra a los 13 años y ahora tenía 31, un hombre que había pasado casi 2 décadas en campos de batalla ensangrentados. Se decía que hasta los caballos del enemigo huían al verlo. Y ahora que había dicho algo tan imprudente, casi esperaba que me arrastrara a algún lugar desierto y me silenciara para siempre. De pie junto a la puerta, no me atreví a moverme.
Pero Bui Musa parecía completamente ajeno a mi presencia. Se quitó con calma la túnica exterior y comenzó a limpiarse. Tenía los hombros anchos, los músculos tensos y definidos, la espalda y la cintura surcadas de cicatrices, terribles pero extrañamente bellas, de una forma cruda e imponente. De repente recordé el calor de su brazo rodeándome la cintura cuando me había ayudado a subir al caballo antes. Sentí que me ardía la cara. ¿Cuántos años tienes?, preguntó bruscamente. 19, respondí. Se giró levemente mirándome de reojo con un destello de diversión en los ojos mientras seguía secándose con la toalla. ¿Lo sabías? Te llevo 12 años. Lo sé. Cuando su mano se dirigió al cinturón, me puse roja como un tomate. Exclamé sorprendida y atónita. Y me giré. Una risita suave vino de detrás de mí. Con semejante valentía, ¿te atreviste a decirme esas palabras? Comprendí lo que quería decir, las palabras que había soltado antes, y tragué saliva con dificultad, apretando los puños antes de volverme hacia él. Por suerte, aún llevaba la camisa puesta. He oído que nunca te has casado, tartamudeé. Se recostó perezosamente en el sofá, con una expresión indescifrable. El corazón me latía con fuerza y sentía la cara arder mientras me obligaba a continuar. Eres general. Si te casaras con una dama noble, te acusarían de formar alianzas. Mi padre es solo un funcionario de sexto rango, lejos de tener poder. Aún así, no dijo nada. Cásate conmigo, dije en voz baja. Seré obediente. Cuando estés fuera, me ocuparé de la casa. Cuando regreses, aquí te estaré esperando. El silencio llenó la habitación. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tal vez pensó que estaba bromeando. Armándome del poco valor que me quedaba, di un paso hacia él. Bui Musa alzó la cabeza, entrecerrando los ojos con expresión de desconcierto. Entonces, bajo su mirada sorprendida, caí de rodillas ante él. Se quedó paralizado, aunque su cuerpo no se apartó. Una mano se apoyó en su costado, la otra alcanzó su hombro desnudo, y me incliné para depositar un beso tembloroso en la cicatriz de su cuello. Apenas lo rocé antes de retroceder, pero sentí el repentino temblor que lo recorrió. Lo que dije va en serio, susurré. Esas 5 palabras agotaron mis últimas fuerzas. Su silencio se prolongó, la vergüenza y la desesperación me atenazaron la garganta. Quizás de verdad no viviría para ver el amanecer. Cerré los ojos lista para rendirme, cuando de repente me alzó en brazos. El mundo me dio vueltas y de repente me vi arrojada sobre la cama. El golpe me dejó sin aliento y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba sobre mí su mano aferrándose a mi cintura, quemando a través de la fina tela. Su voz, áspera y grave junto a mi oído, me raspaba la piel como pedernal. Aún hay tiempo para arrepentirse. Me mordí el labio, lo abracé por el cuello y susurré, casi inaudible, sé gentil. Un sonido ronco escapó de sus labios mientras hundía su rostro en mi cuello. Los hombres de guerra no conocen la gentileza, murmuró. Tendrás que soportarlo. No sé cuánto duró. Lloré hasta quedarme sin voz, temblando de agotamiento. En algún lugar entre la bruma, oí su suave suspiro junto a mi oído. ¿Lloras tanto? ¿Qué voy a hacer contigo? Quizás se contuvo, pues de no haberlo hecho, yo no habría sobrevivido la noche. Los gritos de los vendedores ambulantes en la calle me despertaron al amanecer. Bui Musa estaba sentado junto a la cama, abrochándose la armadura. Te llevaré de vuelta a la residencia Chan, dijo. Deberías ponerte el vestido de novia. Lo miré fijamente sintiendo cómo se me iba el color del rostro. No vas a romper tu compromiso con Bui Chanfeng. Se inclinó de repente rozando mis labios con un ligero mordisco antes de esbozar una sonrisa segura. Claro que no, dijo. Voy a casarme contigo. Cuando volví a quedarme dormida, Bui Chanfeng seguía en la finca Bui completamente borracho. Tras escuchar a Tue tocar la cítara un rato, finalmente regresó tambaleándose a la residencia Chan. Por muy depravado que fuera, aún recordaba que al día siguiente era su boda. Al fin y al cabo, su novia era una mujer dulce. Tan frágil, tan apacible que jamás la había visto perder la compostura, hiciera lo que hiciera. Ese pensamiento lo inquietaba. ¿Por qué no estaba enfadada?
¿Acaso una esposa no debía sentir celos de su marido? En días normales, podía bromear con ella cuanto quisiera. Pero hoy era diferente, era el día de su boda. Si no aparecía, su familia seguramente la castigaría. No importaba si llegaba un poco tarde. Al fin y al cabo, ¿con quién más podría casarse Chan Beiyang? En realidad, no la odiaba. Su carácter era demasiado apagado, algo que podría corregirse después del matrimonio. Una vez casada, él tendría tiempo para enseñarle. El sol ya estaba alto cuando Wei Changfeng despertó al oír el sonido de tambores y flautas. En algún lugar afuera, oyó débilmente la voz chillona de la casamentera. Novio, monta tu caballo y ve a buscar a tu novia. La mitad de su embriaguez se disipó de inmediato. Saltó de la cama gritando: sirvientes. ¿Están todos muertos? Porque nadie me despertó. Miró a su alrededor, la túnica ceremonial había desaparecido. Un grupo de sirvientes aterrorizados entró temblando y mirándose entre sí, sin atreverse a hablar. Algo no me cuadraba. ¿Qué ocurre?, preguntó. Segundo joven amo, la comitiva nupcial ya ha partido hacia la finca Chan. Ni siquiera me he levantado todavía. ¿Quién fue a buscar a la novia? El amo. Sus ojos se iluminaron. Su hermano mayor había regresado. Sintió un gran alivio. Por supuesto, su hermano tuvo la amabilidad de no despertarlo. Pero, ¿por qué ir en su lugar? ¿Qué clase de situación se crearía? Wei Yang es tímida, se morirá de miedo. Rápido, traigan mi bata de novia, los alcanzo enseguida. Pero nadie se movió. Su expresión se ensombreció, una inquietud gélida le recorrió el pecho. No me obligues a repetirlo. Un sirviente cayó de rodillas, con el rostro pálido como la ceniza. Discúlpeme, joven amo. Quien contrae matrimonio hoy con la segunda señorita de la familia Chan es el amo mayor. Wei Changfeng palideció. Abrió la puerta de una patada y salió corriendo con el terror atenazándole la cabeza. Cuanto más se acercaba a la casa de los Chan, más lejos parecía alejarse ella, como un espejismo inalcanzable. Inútiles. Él siseó. Me arrodillé en el salón ancestral, con mi túnica nupcial pesada sobre los hombros, la espalda recta e inflexible. El padre Chan Yan intentó mantener la compostura, tranquilizando a los invitados reunidos al asegurarles que el novio simplemente se había retrasado, aunque el sudor ya brillaba en su frente. Te dije que enviaras a Wei Changfeng de vuelta a la finca Wei anoche. Ahora lleva toda la noche desaparecido. Si no viene a buscarte hoy, mejor te ahorcas con una cinta de seda blanca. Levantó una silla, dispuesto a lanzármela. No me moví. Mi voz era tranquila, fría. ¿Acaso mi padre quería que el novio viera a su nueva esposa magullada y ensangrentada en su noche de bodas? Su brazo se quedó paralizado en el aire. La señora Chan, la esposa legítima de mi padre, permanecía apartada, con los brazos cruzados, observando con una sonrisa de indiferencia divertida. Mi hermana mayor avivaba las llamas. La hermanita tiene razón. Si además está cubierta de heridas, ni se compara con esa cortesana que ha cautivado al segundo joven amo de Wei. Se cansará de ella antes incluso de mirarla. Mi padre resopló con un tono cargado de desdén. Eres igual que tu madre, un trozo de madera inútil. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. En ese instante un sirviente irrumpió jadeando. Alguien de la familia Wei había llegado para recoger a la novia. El rostro del padre se iluminó. Se alisó la túnica, estirándose las mangas. Bien, bien, estaba a punto de salir cuando se volvió, advirtiéndome bruscamente, no digas nada sobre tu desaparición anoche. Si la familia Wei se entera, ¿quién querría a una muchacha nacida de una concubina que pasó la noche a la intemperie? ¿O acaso te relacionabas en secreto con algún salvaje? Salvaje. Una voz grave resonó en el aire. ¿Te refieres a mí, tal vez? Me quedé paralizada, girándome bruscamente hacia la puerta. Wei Musa entró ataviado con una túnica nupcial carmesí. Su mirada era fría, su presencia afilada como una espada desenvainada. Cruzó el umbral con la seguridad desenvuelta de un hombre acostumbrado a mandar. En el salón,
Todas las miradas se enmudecieron, atónitas. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su expresión se ensombreció. ¿La familia Cheng obligaría a mi esposa a arrodillarse para abandonar su hogar? ¿Acaso esta es su manera de abofetear al marqués? Su mirada recorrió el salón, una sola mirada, y mi padre y los demás cayeron de rodillas, aterrorizados. Cheng Yan se quedó mirando desconcertado, sin comprender por qué el novio era de repente ese hombre, el infame dios de la guerra, y por qué me acababa de llamar esposa. De pronto lo comprendió, y un sudor frío le recorrió la espalda. Este humilde servidor no se atreve, tartamudeó. Tomé la mano de Bulli Musa y me levanté con gracia, con voz suave y firme. Mi señor esposo, es solo una costumbre familiar. Una hija se arrodilla en el salón ancestral durante una vigilia para rendir homenaje a sus antepasados antes de su matrimonio. Sí, sí. Mi padre aceptó la ayuda que le ofrecí, y su sonrisa forzada volvió a aparecer mientras se apresuraba a asentir. Continué con calma. Y las mujeres de la familia Cheng, mi madrastra y todas las hermanas, también deben arrodillarse durante 2 horas completas para rezar por las bendiciones de la novia. Un silencio atónito se apoderó de toda la finca Cheng. Los labios de Bulli Musa se curvaron en una leve sonrisa irónica. En ese caso, dijo, no quisiera retrasar un ritual tan auspicioso. Las tradiciones de la familia Chen son realmente únicas. Dejaré a algunos guardias para que presencien esta gran ceremonia. Seguro que mi suegro no tendrá inconveniente. No hay objeciones, tartamudeó Cheng Yan. Sin decir una palabra más, Bulli Musa se giró para llevarme. Al notar que me temblaban las piernas, simplemente me alzó en brazos y se marchó a grandes zancadas, sin importarle las formalidades. Miserable muchacha. Mi hermana mayor Cheng Mingru intentó levantarse con el rostro desencajado por la rabia, pero la palma de Cheng Yan le dio un fuerte golpe en la mejilla, haciéndola caer al suelo. Arrodíllate. Él siseó. Ella, incrédula, se cubrió el rostro con las manos y susurró, padre. Pero los ojos de Cheng Yan ardían de furia mientras murmuraba. Sus guardias siguen aquí. Si no te arrodillas durante las 2 horas completas, mañana nuestra familia no sobrevivirá. Él supuso que yo simplemente estaba siendo caprichosa, que como hija de los Cheng, casada con un miembro de la familia Bulli, acudiría naturalmente en su ayuda. Lo que él no sabía era que si alguna vez ocurría una desgracia en la casa de los Cheng, yo sería quien la desencadenaría. A mitad de la procesión nupcial, se desató un alboroto fuera del palanquín de la novia. En medio del tumulto oí una voz familiar que me llamaba. Hermano mayor. Era Bulli Chanfeng. Había detenido el cortejo nupcial y un murmullo recorrió la multitud. Todos sabían de nuestro compromiso anterior, ahora que me casaba con su hermano mayor, los rumores corrían a nuestras espaldas. Pero nadie se atrevía a hablar abiertamente, no delante de Bulli Musa. Hermano, dijo Bulli Chanfeng con voz apresurada, fue culpa mía. Anoche bebí demasiado y lo arruiné todo. Gracias por ir a buscar a la novia en mi lugar. Levanté un poco la cortina y lo vi, todavía con la misma ropa arrugada de la noche anterior, con esa sonrisa despreocupada suya ahora apagada por el arrepentimiento. Empezó a acercarse a mí, pero Bulli Musa espoleó su caballo, bloqueándole el paso. La novia, dijo con frialdad. Aún tienes derecho a llamarla así. Su mirada fue penetrante como una espada. A partir de hoy, la segunda señorita de la familia Chan, Chan Beiyang, es mi esposa. La señora de la casa Bulli. Tu cuñada. ¿Quedó claro? Cada palabra fue deliberada, como un sello grabado en piedra. Fue a la vez una declaración al mundo y una promesa para mí. La calle quedó en silencio. Solo el susurro vacilante de Bulli Chanfeng se rompió. Hermano. Bulli Musa lo ignoró por completo, haciendo un gesto a los porteadores para que siguieran adelante. Los tambores y flautas festivos resonaron de nuevo, y mi palanquín nupcial pasó deslizándose a su lado. Al cruzarse nuestras miradas a través del velo, dejé caer suavemente la cortina. Pero su mano se extendió de repente, aferrándose al borde de la litera. Beiyang, exclamó, ¿te obligó? Toda la procesión se quedó paralizada. Bulli Musa giró la cabeza hacia mí, con una expresión indescifrable. Sentí que me sonrojaba,
pero mi voz se mantuvo firme al responder. El marqués es un hombre de valor incomparable, a él admiro. Buyi Chanfeng palideció. Se le pusieron blancos los nudillos al agarrarse con fuerza al armazón del carruaje. Al fin, logró susurrar, ¿y yo qué? La pregunta casi me hizo reír. Habló como si yo lo hubiera traicionado. ¿No debería alegrarse de haberse librado de mí? Al fin y al cabo, nunca me quiso de verdad. De ahora en adelante, dije en voz baja, el hermano menor puede vivir con la libertad que desee, sin ataduras ni cargas. Intentó seguirlos, pero los guardias de Buyi Muza lo sujetaron con fuerza. No pude leer la mirada en sus ojos mientras la palanquina avanzaba, pero por dentro por primera vez me sentí ingrávida. Hoy es un día de alegría, dijo Buyi Muza en voz baja junto al carruaje. Mi señora no debería parecer tan perdida. Cabalgaba cerca con una leve sonrisa en los labios y la mirada cargada de posesividad. La finca Buyi, grandiosa e imponente, albergaba ceremonias que normalmente se extendían desde el amanecer hasta el anochecer. Por suerte a Buyi Muza no le gustaban los lujos, ordenó que todo fuera sencillo. Cuando llegamos a la alcoba nupcial, el cansancio me venció y me quedé dormida. No sé cuánto tiempo pasó antes de que la puerta se abriera con un crujido. Una brisa fresca se coló, impregnada del aroma del vino. El velo rojo de novia ondeó levemente cuando desperté sobresaltada. Había estado bebiendo, pero caminaba con paso firme. Sin decir palabra, se sentó junto a la cama, reclinándose contra el cabecero con la mirada fija en mí, esperando. De repente recordé que debía atender a mi marido, ayudarle a asearse, a prepararse para descansar. Pero nunca había hecho tales cosas, nadie me había enseñado. El silencio llenó la habitación. Finalmente levanté el velo y con vacilación, extendí la mano hacia su fila. Mi señor esposo, murmuré, permítame ayudarle a cambiarse. Se le escapó una risita ahogada. Al instante siguiente su mano me agarró la muñeca y me hizo girar sobre la cama. Su ancha palma se deslizó bajo las capas de mi elaborado vestido de novia. Un leve sonido escapó de mis labios antes de que pudiera evitarlo. Se acercó con voz baja y ronca, riendo con picardía. ¿Cómo me has llamado? Marido, susurré. Su respiración se hizo más profunda. En los campos, dijo con voz ronca, siempre he hecho las cosas por mi cuenta. No me gusta que me sirvan. Pero en el norte tenemos una costumbre, el valor de un hombre se demuestra por cómo sirve a la mujer a la que llama esposa. Apenas tuve tiempo de comprender el significado de sus palabras antes de que sus labios rozaran los míos. Entonces el aire a mi alrededor se volvió frío, y mis ropas quedaron desgarradas. A plena luz del día me llamaste de fuerza incomparable, murmuró con voz áspera en mi oído, ahora déjame demostrártelo. Buyi Muza quizá ostentara un porte noble y refinado, pero los años en el campo de batalla habían mermado su elegancia, dejando tras de sí algo crudo e indómito. La mañana después de nuestra boda, fue citado a la corte. Mientras tanto, no me levanté hasta el mediodía. Como era de esperar, la anciana señora de la familia Buyi aprovechó la ocasión para llamarme al salón ancestral y reprenderme. Pero después de tantos años en la casa Chan, hacía tiempo que había aprendido a sobrevivir a esas situaciones. A todo lo que dijo le respondí con solo 3 frases. Tiene razón, señora. Lo recordaré. No me atreveré de nuevo. Sus manos temblaban de rabia. Sin duda, decidió que necesitaba una buena lección y ordenó al mayordomo que trajera una enorme pila de libros de contabilidad. Como cabeza de familia, dijo con frialdad, debes aprender a administrar los gastos. Estos son los registros de nuestras 3 tiendas en West Street, son un desastre. Si no logras entenderlos hoy, no esperes comer. Contemplé la montaña de libros que tenía delante, abriendo ligeramente los ojos. La anciana señora debió de confundir mi expresión con miedo, pensó con desdén, satisfecha. Las hijas de familias humildes no tienen la clase de señoras de grandes casas. Cuando todos se fueron, rocé con la punta de los dedos los libros de contabilidad. Una punzada de emoción me recorrió el cuerpo y mis manos temblaron levemente. Por fin, las enseñanzas de mi madre no serían en vano. Anoche, cuando Buyi Muza me reclamó con una fuerza implacable, me dijo, ahora eres la matriarca de la familia Buyi. El poder que ostentes a partir de hoy dependerá de tu propia habilidad.
Quizás solo fueron palabras vacías. Pero puesto que lo había dicho, le exigiría que cumpliera su palabra. Mientras yo me inclinaba sobre los libros de contabilidad aquella tarde, en otro lugar Bui Changfeng se ahogaba en vino. Desde su nacimiento, había vivido rodeado de lujos. Como segundo joven maestro con un hermano mayor con el poder suficiente para sacudir la corte, nunca se le había negado nada. La señorita Chan, entre tantas damas nobles, apenas merecía ser mencionada. Nunca había deseado ese matrimonio, ¿verdad? Ahora que estaba casada con su hermano, tal vez era mejor así. Tráiganme a las chicas más guapas de la casa. Rugió. De ahora en adelante viviré libre y salvajemente. Eso era lo que se decía a sí mismo, y durante un tiempo incluso se lo creyó. Al fin y al cabo, no le faltaba de nada, belleza, riqueza, lujos. Solo le faltaba una mujer llamada Chen Beiyang. Su hermano mayor podía tenerla. Debería haberse alegrado. Sin embargo, algo no le cuadraba. Las mujeres a su alrededor irradiaban belleza, sus voces dulces como la miel, y le servían vino con una gracia experta. Y lo único en lo que podía pensar era en una muchacha silenciosa que lo miraba con el ceño fruncido, diciéndole con suavidad que no bebiera demasiado. La claridad lo golpeó como un balde de agua fría. Ella jamás volvería a buscarlo. Esa mujer ahora era su cuñada. Fuera. Fuera todos. Bui Changfeng volcó la mesa de vino, cuyo estruendo resonó en la habitación. ¿Le gustaba, verdad? Entonces, ¿por qué ya no viene? Mientras tanto, trabajé sin descanso hasta que el sol se ocultó tras las paredes. En ese preciso instante, uno de los guardias de Bui Mu entró corriendo, sin aliento. Mi señora, su señoría ha sido llevado al pabellón de la fragancia embriagadora por sus compañeros. Le pide que venga a rescatarlo. ¿Rescatarlo?, repetí sin comprender. ¿Qué significaba eso? Si una esposa aparecía en la mesa de su marido, ¿acaso no lo avergonzaría ante los demás? Antes de que pudiera pensar más, los sirvientes ya me instaban a cambiarme y marcharme. Al llegar a la puerta, me topé inesperadamente con una doncella de los aposentos de Bui Changfeng, que se acercaba jadeando. Mi señora. El segundo joven amo está completamente borracho en el pabellón de las fragancias ebrias, ha provocado una pelea. Por favor, venga rápido. Fruncí el ceño. ¿Por qué no llamaba a su madre? ¿O a su hermano? ¿Por qué a mí? Ah, claro. Antes, cada vez que armaba un escándalo, siempre era yo quien tenía que arreglarlo, porque todos sabían que me iba a casar con él. Mi deber había sido preservar su reputación. Pero ahora. Ya no le pertenecía. ¿Qué enfermedad lo aquejaba esta vez? La criada sonrió con dulzura. Como era de esperar, mi señor acertó, la dama no lo abandonaría. Puse los ojos en blanco. ¡Qué asco! Toda la familia estaba enferma. La capital resplandecía con luces brillantes, la noche era más luminosa que el día. El pabellón de la fragancia ebria era la taberna más grandiosa de la ciudad, lugar de encuentro de altos funcionarios y nobles. Cuando el posadero me vio llegar, salió personalmente a recibirme y me acompañó arriba. El marqués está bebiendo con varios ministros, dijo el posadero. Ha dejado constancia de que si llega la señora, la traigan de inmediato. Lo seguí hasta la habitación privada más lujosa de la casa. Al doblar una esquina, casi choqué con alguien que salía tambaleándose, borracho, por una puerta cercana. Bui Changfeng. Llevaba la túnica entreabierta, una copa de vino en la mano y un moretón que le oscurecía la mejilla. Parecía que la criada tenía razón, demasiada bebida, demasiadas riñas con otros jóvenes lores ociosos. Su mirada vidriosa se enfocó al verme. «Viniste a buscarme», murmuró extendiendo la mano. Ni siquiera le dediqué una mirada. Pasé a su lado y llamé a la puerta contigua. «Mi señor esposo», dije con voz serena, «vámonos a casa». La mano de Bui Changfeng se quedó paralizada en el aire. La puerta se abrió. Bui Musa se levantó de su asiento, aún ligeramente sonrojado por la bebida. Sonrió, se inclinó hacia mí y señaló con la mano hacia la habitación que tenía detrás. «Mi esposa ha venido a buscarme. Ya basta por esta noche». Alguien rió.
¿Quién iba a pensar que el poderoso dios de la guerra de la frontera norte temería la correa de su esposa? El tono de Bui Musa era desganado, pero incisivo. El marqués lo admitió de buena gana. Le ayudé a bajar las escaleras. Bui Chanfeng seguía allí de pie, pálido, con la mirada perdida en algo indescifrable. El vino de su jarra se derramó a sus pies sin que nadie se diera cuenta. Al percatarse de su presencia, Bui Musa arqueó una ceja. «¿Tú también estás aquí?» «Bien. Pásate más tarde por West Street y compra unos pasteles de osmanthus frescos. A tu cuñada le gustan». Luego me rodeó con un brazo y avanzó a grandes zancadas, con la voz resonando en el salón. «El marqués se acaba de casar y está de muy buen humor. Los gastos de esta noche en el pabellón de las fragancias borrachas corren todos por mi cuenta». Tras nosotros estallaron los vítores. Todos alzaron sus copas para brindar por nuestra boda. Solo Bui Chanfeng permaneció inmóvil en medio del bullicio, comprendiendo al fin lo que había perdido, algo que jamás recuperaría. De vuelta en la finca del marqués, la anciana señora se abalanzó sobre mí nada más llegar. ¿Has terminado los libros de contabilidad que te pedí que organizaras? Sí, respondí simplemente. ¡Qué atrevida! ¿Crees que llevar las cuentas es un juego de niños? Inmediatamente llamó a Bui Musa para que inspeccionara mi trabajo. Él me miró de reojo y se encogió de hombros con desgana. Mi esposa se encargará de los asuntos domésticos. Ve a ver cómo le ha ido. La hija de una concubina administrando la finca de un marqués. Absurdo. La anciana señora sonrió con desdén. Un pequeño grupo nos siguió hasta el estudio. Bui Chanfeng llegó tarde con los ojos enrojecidos y cansado. Dio un paso al frente apresuradamente. Madre, ella fue criada como una dama, no con formación en administración. ¿Tenías que ser tan dura? Tú, la que despreciaste a la señorita Chan, ahora hablas por ella. No quise decir eso, titubeó. Si estas cuentas son un desastre, jamás confiaré la fortuna familiar a una criatura tan ruin, espetó la anciana señora. Oh. La voz de Bui Musa resonó en el aire. ¿Así que mi esposa es una criatura de baja cuna? Dime, ¿la estás insultando a ella o a mí? Su tono era ligero, pero cada palabra hirió como acero. ¿De verdad se cree mi madre, señora? La anciana palideció y retrocedió un paso. Al fin y al cabo, no era más que una concubina, prima lejana de su difunta madre, que había conseguido su puesto gracias a un error cometido por el viejo marqués en estado de embriaguez. Durante años había llevado las riendas de la casa simplemente porque Bui Musa desdeñaba los asuntos de dinero. Pero eso no significaba que reconociera su autoridad. Hice una leve reverencia. Es la primera vez que gestiono la contabilidad. Si hay errores, pido disculpas a la señora. No la llamé madre. Y ante Bui Musa, no se atrevió a protestar. Hizo un gesto rígido a los comisarios para que comenzaran la auditoría. HMPH. Después de un solo día de trabajo, dudo que haya entendido siquiera unas pocas páginas. Probablemente esté peor que antes. Magnífico, exclamó de repente uno de los contables veteranos. Esto está más limpio que cualquiera de mis aprendices después de 5 años. Claro, preciso, perfectamente armonizado. En efecto, magníficamente organizado. Otro estuvo de acuerdo. Señora, ¿estudió contabilidad? Aprendí de mi madre, dije en voz baja. Siguieron más elogios. A mi lado, Bui Musa bajó la cabeza y me apretó la mano discretamente. La anciana señora se quedó mirando sin palabras. ¿Cómo es posible? Señora, dije con calma, terminé estos libros de contabilidad esta mañana. No se lo había dicho todavía porque descubrí discrepancias. ¿Quién se encarga de las tiendas de West Street? La sala quedó en silencio. El mayordomo finalmente habló. Señora, las tiendas de West Street están a cargo del mayordomo Chin, el hermano menor de la señora. Incliné la cabeza sin decir nada. Eso es imposible. Exclamó ella. Mi hermano jamás haría algo así. Pero todos conocían la reputación de Bui Musa, despiadado, intolerante con el engaño. Nadie esperaba que el mayordomo saliera ileso de la investigación. La sonrisa de Bui Musa era tenue, fría.
Mi señora ya ha trabajado bastante por hoy. Ve a descansar. Yo me encargaré de las tiendas. Al acercarse, su voz se volvió grave, dirigida solo a mí. Espérame, murmuró. Aunque te hayas dormido. Te despertaré. Un calor intenso me recorrió la nuca. Bajé la mirada, incapaz de sostenerle la vista. Temía que aún se notara el rubor en mis mejillas. Buimusa salió primero, seguido por la anciana señora, que lo seguía a trompicones con un grupo de sirvientas. Su procesión resonó por el pasillo hasta que el salón volvió a quedar en silencio. Solo Bui Changfeng y unas pocas criadas permanecieron en el salón ancestral. De verdad que no esperaba que supieras llevar la contabilidad, dijo con un tono complejo. Tenía una mirada como si me viera por primera vez. Le sostuve la mirada con calma, esbozando una leve sonrisa. Parece que mi querido tío no me conoce muy bien. ¿Por qué la sorpresa? Titubeó frunciendo el ceño. Tienes razón, murmuró. Nunca intenté comprenderte. A sus ojos Chen Beiyang siempre había sido la hija de una concubina, insignificante, sin talento, débil, alguien a quien ignorar, incluso ridiculizar. Él mismo se había reído de ella una vez, y se había unido a otros para acosarla. Sin embargo, la mujer que tenía delante se mostraba serena y segura de sí misma, con una presencia tan cautivadora que le hizo olvidar respirar. Bui Changfeng apretó el puño. ¿Qué te susurró mi hermano hace un momento? Preguntó. ¿Te estaba regañando? Dio un paso más cerca, bajando la voz. Beiyang, si no quieres casarte con él, encontraré la manera. Pero al recordar la respiración de Buimusa en mi oreja, sentí un rubor intenso en el rostro. No te preocupes, dije con voz firme. Quizá deberías preocuparte más por tu tío. Me giré para marcharme con mi criada, pero él me sujetó del brazo, la desesperación se reflejó en su rostro. ¿Mi hermano te obligó? Te lleva 12 años. Bajé la mirada y murmuré tímidamente, los hombres mayores saben cómo querer a una mujer. En ese instante una tenue silueta parpadeó al fondo del pasillo. Fingí no darme cuenta y regresé en silencio a mi habitación. Sabía que los guardias de las sombras informarían a Buimusa de cada palabra que le había dicho esa noche. Él lo oiría todo y sabría dónde residía mi corazón. Lo que no esperaba era que Buimusa pudiera ser tan desinhibido. Esa noche me empujó bajo él como un león que reclama su territorio, exigiendo una y otra vez que le dijera que era lo que más me complacía. Cuando me negué, me agarró la barbilla, obligándome a sostenerle la mirada, oscura y penetrante. Ya lo veo, hay algo que quieres decir. Solté una risita. Yo me encargaré de la casa a partir de ahora. Así es, respondió con naturalidad. Y no olvides el vino que pagaste esta noche. Pero a partir de ahora, se acabaron los gastos imprudentes. Parpadeó y luego soltó una carcajada. Así que después de todo, mi mujer es una tacaña. Así es, dije con seriedad. Lo soy. El dinero lo gobernaba todo en este mundo, y no tenía ninguna intención de malgastarlo. Incluso con un hombre como Buimusa, fuerte, protector y terriblemente bueno conmigo, solo podía aferrarme a él con fuerza, sin atreverme a soltarlo, ni siquiera un poco. En cuestión de días, la auditoría terminó. El mayordomo Chen había falsificado registros y malversado fondos. Buimusa ordenó que le rompieran las 2 piernas y lo arrojaran a una finca remota, donde viviría o moriría a su antojo. La anciana señora lloraba a diario, maldiciendo al cielo y a la tierra, mientras Buimusa contrataba a la mejor compañía de ópera de la capital para que actuara en su casa todos los días. Se sentaba a mi lado, riendo, diciendo que quería ver quién de los dos gritaba más fuerte que los músicos. Me preocupaba que fuera inapropiado. Él solo jugueteó con mis dedos y dijo con desgana, ¿quién se atrevería a decir lo contrario? Unos días después llegó la fiesta de la luna creciente. La tradición dictaba que acompañara a la anciana al templo Inyue para rezar por bendiciones. Pero tal vez nuestra armonía la había enfermado, pues afirmó no poder levantarse de la cama y me pidió que fuera sola. No podía estar más contenta. Pero a mitad de camino, oí el galope de unos cascos detrás de mí. Bui Changfeng había llegado a caballo. Antes de que pudiera siquiera encontrar una excusa para negarme, habló primero. No te apresures, cuñada.
He oído que han aparecido bandidos en el bosque de bambú camino al templo Inyue. Mi hermano está ocupado entrenando a las tropas, no puede acompañarte él mismo. Estoy ocioso, así que pensé en velar por tu seguridad. Conservaba ese mismo aire elegante y despreocupado de antes, un noble sin nada que temer. Me llamó cuñada y su excusa era perfectamente razonable, no había forma de negarse. Sin embargo, cada palabra que pronunció conllevaba la sutil insinuación de que Bui Muzi era rudo, negligente e indigno. Dejé que el telón cayera entre nosotros. Gracias, tío. Durante el camino, habló de los viejos tiempos. ¿Te acuerdas?, preguntó, de cuando estudiabas con nosotros en la finca de mi familia. Íbamos todos juntos al templo Inyue. Todos rezábamos por amor, pero tú solo rezabas por la paz. No me acuerdo, dije secamente. Yo sí, respondió con una leve sonrisa. ¿Te gustaban los caquis rojos de allí? Ya no. El pañuelo que bordaste para mí, aún lo conservo. Sacó un cuadrado de seda rosa pálido con delicadas flores bordadas en una esquina. Me acuerdo de esa, dije con calma. Su rostro se iluminó, una chispa de alegría cruzó sus facciones. Hasta que añadí. Ese es el mismo pañuelo que usaste para limpiar la mancha de vino de los labios de esa cortesana en el barco, ¿verdad? ¿Por qué, tío, lo sigues guardando? Si de verdad estás tan prendado de ella, dije con una leve sonrisa, le pediré a mi marido que te deje casarte con ella. El rostro de Bui Changfeng se ensombreció al instante. Permaneció en silencio el resto del viaje. Al regresar, lo evité deliberadamente desviando el carruaje por otro sendero para impedir cualquier otro encuentro. Pero al atravesar el bosquecillo de bambú, los caballos se encabritaron de repente aterrorizados. Una lluvia de flechas silbó desde el bosque, demasiado rápida para que los guardias pudieran reaccionar. «¡Bandidos! ¡Son bandidos!», gritó alguien. A plena luz del día, y mi carruaje lucía el escudo de la familia Bui. ¿Cómo se atreven? Antes de que pudiera reaccionar, los guardias supervivientes me rodearon, protegiéndome mientras desenvainaban sus espadas. En medio del caos, vi a Bui Changfeng galopar hacia nosotros con la mano extendida. «Suban al caballo». Apenas había terminado de hablar cuando una flecha afilada rasgó el aire. Me rozó cortando mi horquilla y esparciendo mi cabello como una oscura cascada. La flecha se interpuso entre nosotros, rompiendo el espacio que separaba nuestros destinos. Los bandidos se abalanzaron sobre nosotros con las espadas reluciendo. Los ojos de Bui Changfeng brillaron con algo indescifrable antes de que murmurara algo. «Llamaré a los soldados, esperen aquí». Entonces giró su caballo y huyó. Vi cómo su espalda se perdía entre los árboles, sintiendo una calma absoluta. Como era de esperar, no se podía confiar en él. Nunca se había podido, ni una sola vez desde el día en que lo conocí. Los guardias que mi marido había asignado eran hábiles, cada uno valía por 10 hombres, pero incluso ellos empezaron a flaquear ante el ataque. «Corran hacia la capital», gritó uno de ellos. No lo dudé. Corrí. Detrás de mí resonaron risas groseras y viles. ¿A dónde crees que vas, jovencita? Vamos a divertirnos un rato antes de matarla. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía. Hoy era el día, hoy moriría. La última imagen que quedó en mi mente fue la de Bui Musa afuera del burdel esa noche, sus brazos levantándome sin esfuerzo, las farolas brillando contra su armadura, su silueta llenando mi visión. Si hubiera sabido que llegaría este día, pensé vagamente, debería haber dicho que sí anoche cuando me preguntó si lo amaba. Me flaquearon las piernas. Detrás de mí oí sus risas acercarse, uno extendió la mano para agarrarme. Pero su mano se quedó congelada en el aire, como si una flecha le atravesara el pecho. Me giré atónito. Un jinete solitario vestido de azul bajaba a toda velocidad por el camino, con el arco largo en alto. 3 flechas disparadas a la vez, todas certeras, alcanzaron a los hombres que me rodeaban. Era Bui Musa. Un alivio tan intenso me invadió que me flaquearon las rodillas. Me desplomé en el suelo, observándolo abalanzarse sobre los bandidos como un dios vengativo, abatiéndolos con fría precisión. La sangre empapó su armadura, tiñendo el acero de rojo.
Cuando llegó a mi lado, arrastró su espada por la tierra, con el filo goteando, y se detuvo ante mí, como un segador surgido del infierno. Y yo le sonreí. Se agachó, me limpió el polvo de la mejilla con un pliegue limpio de la manga y me pellizcó suavemente la cara. «Sigues sonriendo», dijo en voz baja, con un dejo de irritación. «Estoy viva», susurré. «¿Acaso no es razón suficiente?» Frunció el ceño, sus dedos ásperos rozaron mi piel, su tacto inesperadamente suave. Tras un largo instante, dijo en voz baja. «No habrá una próxima vez». Sonó como una advertencia, pero también como una promesa. Pensé entonces en mi madre, en cómo una vez me levantó después de que me cayera en el patio, acariciándome la cara así. Ella había dicho que cuando amas a alguien, tu primer instinto es extrañarlo. Extendí la mano con voz suave, casi infantil. Me he torcido el tobillo. Sin mediar palabra, Gimusa me alzó en brazos como si no pesara nada. Cerré los ojos y me apoyé en su pecho ensangrentado. Su corazón latía fuerte y constante bajo mi oreja, caliente, intenso, vivo. Madre, pensé vagamente, tu Beiyang por fin tiene a alguien que la anhela. ¿Eres feliz ahora? De regreso nos encontramos con un grupo de soldados liderados por Wei Changfeng. Llegábamos demasiado tarde. Frenó bruscamente, abriendo mucho los ojos al verme en brazos de Buimusa. Me alegro de que estés bien, dijo con rigidez. Llegué demasiado tarde. No pasa nada, respondí con calma. No me culpes, preguntó sobresaltado. Negué con la cabeza. Nunca esperé nada de ti. ¿Cómo podría culparte? Además, mi querido tío está muy delicado de salud. Que se haya salvado ya es una bendición. No todos son como mi marido, lo suficientemente fuertes como para protegerse a sí mismos y a su esposa. Algo oscuro brilló en sus ojos. Cerró el puño con fuerza a su costado y luego lo dejó caer inerte. No dijo nada más. Recordé cómo una vez se había burlado de Buimusa, y aunque mi marido desdeñaba las palabras mezquinas, yo no era tan magnánima. Me complació darle la razón. Al levantar la vista, alcancé a ver la leve sonrisa de Buimusa, la fugaz curva de sus labios antes de que se desvaneciera. Me llevó de vuelta a la finca y me depositó suavemente en el suelo, ordenando a las criadas que me ayudaran a descansar. Luego llamó a 4 o 5 médicos para que me curaran el pequeño rasguño del tobillo. Fue excesivo. Me inquieté y traté de encontrarlo, pero las criadas bloquearon la puerta con nerviosismo. Por favor, señora, descanse bien. La mansión del marqués está ocupada. A la mañana siguiente supe por qué. Los bandidos no habían atacado por casualidad. Alguien les había pagado para que me mataran. Quien dio la orden fue la vieja señora. Su odio había crecido desde el día en que entré en la casa de los Bui, desde que le arrebaté la administración y llevé a la ruina a su hermano, el administrador corrupto. Así que ella había enviado hombres para acabar conmigo. Y de alguna manera, el frágil Wei Changfeng, que no sabía nada de artes marciales, escapó ileso. No supe qué hizo Buimusa esa noche. Pero a la mañana siguiente toda la finca estaba en un silencio sepulcral. La anciana señora se había ido. Sus sirvientes se habían ido. El patio que había regido durante décadas permanecía silencioso y vacío, como si jamás hubiera albergado a nadie. Se rumoreaba que había enfermado gravemente y la habían enviado de vuelta a su pueblo natal para descansar. Pero las tenues manchas de sangre que aún brillaban en las losas contaban otra historia. La noche anterior había sido de todo menos tranquila. Sin embargo, todo esto, hasta el último detalle, me fue ocultado. Esa noche dormí profundamente. La residencia Bui se había vuelto silenciosa, la mitad de los sirvientes habían sido despedidos. Tras el exilio de su madre, Wei Changfeng también se marchó. 2 meses después, lo volví a ver. Había aprovechado el nombre de la familia Bui para ingresar en la administración pública, donde ahora servía como subordinado del ministro de Justicia. En ese momento, las tribus Quanjinung invadieron nuevamente la frontera norte. Buimusa fue llamado de vuelta a la frontera. Esa tarde fui a las puertas del palacio para despedirlo. El invierno apenas comenzaba, y copos de nieve caían suavemente del cielo. Entre los funcionarios que partían se encontraba Wei Changfeng,
ataviado con una túnica azul de sexto rango, su rostro juvenil destacaba entre la multitud. Cuando me vio se detuvo, asintió levemente y me saludó en voz baja: cuñada. Su madre había desaparecido tras ser castigada, y sin embargo, no guardaba rencor al responsable. Yo no estaba segura. Pero había algo demasiado tranquilo en él ahora, una calma extraña e inquietante. Entonces apareció Buimusa, con el semblante más serio de lo habitual. Tomó mi mano, contempló la nieve que caía y dijo en voz baja: Wei Yong, esta vez que me vaya, puede que no regrese antes de que termine el invierno. Esa noche antes de irse, estuvo inusualmente callado. No habló mucho, solo me abrazó por detrás, como si quisiera pegarme a sus huesos. Le toqué suavemente la mano. ¿Me prometes una cosa? ¿Qué? Por favor, intenta no lastimarte. Hundiendo su rostro en mi cuello, soltó una risita suave. Voy a la guerra, no a un banquete. No soy un dios, ¿cómo puede un hombre matar y no sangrar? Metí la mano debajo de la almohada, saqué un pequeño amuleto protector y lo puse en su palma. Cuídate. Si te hieren, yo también sufriré. Su cuerpo se quedó inmóvil y luego me abrazó con fuerza. De acuerdo. Tras su partida, asumí la dirección de las empresas de la familia Bui. Cuanto más profundizaba, más clara se volvía la verdad: el clan Bui era colosal. Decir que la mitad de la capital llevaba su marca no sería exagerar. Solo entonces comprendí realmente lo que había querido decir antes de marcharse. Compra lo que quieras. La tentación me invadió, una satisfacción amarga que había esperado años para aflorar. Quería saldar viejas deudas. Así pues, centré mi atención en la familia Chan. Como dice el refrán, con suficiente plata, hasta los fantasmas mueven la piedra de molino. Y ahora, no solo tenía plata, sino poder. Envié gente a arruinar sus negocios, los talleres textiles, las tabernas, los salones de espectáculos, hasta que todo se sumió en el caos. Intentaron apelar al magistrado, pero todos los funcionarios de la capital habían sido sobornados hacía tiempo para hacer la vista gorda. Cheng Nian, un funcionario de quinto rango, se vio acorralado y finalmente acudió a la residencia Bui suplicando ayuda. Indiqué a los sirvientes que lo condujeran al salón de recepción. Antes incluso de entrar, oí la voz de mi hermanastra, Cheng Mingru. Ya te lo dije, padre. Esa tipa de Chen Beiyang es una inútil. Si tuviera un poco de vergüenza, ya nos habría ayudado. Su marqués debe estar harto de ella, con todas las mujeres que tiene, seguro que solo es un adorno en su casa. Apuesto a que ahora vive peor que antes de casarse. Dicho esto, me levanté la falda y entré. Cheng Mingru se quedó helada al verme. La capa que llevaba sobre los hombros era la misma que ella había intentado encargar, sin éxito, a la mejor casa de bordados. La horquilla dorada que lucía en mi cabello era la misma que había codiciado, pero que había perdido ante un mejor postor. Cheng Nian observó a los guardias que estaban detrás de mí, altos, con armadura e inexpresivos. Le temblaba el dedo al señalarlos. ¿No son los mismos que destrozaron nuestras tiendas? Sonreí con serenidad. Padre, son los guardias del marqués. Por favor, no digas esas cosas a la ligera. Algo brilló en sus ojos: comprensión, ira, miedo. Se puso de pie de un salto con el rostro desencajado. Así que eras tú. Ingrato miserable. ¡Qué vergüenza! Me casaron y ahora me atacas a mí misma. ¿Qué quieres? Se abalanzó sobre mí, pero antes de que pudiera tocarme, los guardias lo inmovilizaron en su asiento como a un pollo indefenso. Con calma, levanté mi taza de té y tomé un sorbo lento. Mi padre pretende pegarme. En mi propia casa. Su rostro palideció de furia. Tras una larga respiración, esbozó una sonrisa forzada. Wei Yan, sé que te descuidé antes. Pero piénsalo bien, sin la familia Chen, ¿habrías podido crecer a salvo? ¿Habrías podido casarte con alguien de la familia del marqués? Esas palabras despertaron en él una amargura familiar. Cuando era niña, mi vida valía menos que la de las criadas que servían a Cheng Menger-reu. Mientras ella estudiaba y bordaba, yo lavaba su ropa, lustraba sus zapatos y la peinaba. Cuando mi madre vivía, hacía todo lo posible por protegerme, humillándose ante Cheng Yan, soportando insultos, todo para que yo pudiera vivir un poco mejor.
Tras su fallecimiento, la vida en casa de los Cheng se convirtió en un infierno. Jamás había mencionado el pasado, pero ahora era él quien lo sacaba a relucir. Al ver que mi expresión se ensombrecía, Chen Yang cambió rápidamente de tono. Se acerca el aniversario luctuoso de tu madre. Pensaba que deberían incluirla en el salón ancestral de la familia Chen. ¡Qué asco!, dije secamente. Se quedó helado. ¿Qué? Mi madre odiaba la suciedad, respondí con frialdad. Hace años que falleció, ¿por qué querrías profanarla? Ante esto Chen Meng'erreu estalló en furia. ¿Te atreves a decir que el salón ancestral de la familia Cheng está sucio? Miserable muchacha. Tu madre no era más que una humilde concubina. ¡Zas! El sonido fue seco y nítido. Me froté la palma dolorida y volví a golpearla, esta vez con más fuerza. Como mi hermana mayor no entiende de buenos modales, dije con voz serena, déjame enseñarte. No sea que los demás se rían de ti cuando te cases. Era la misma frase que una vez usó para humillarme, y ahora la repetía palabra por palabra. Chen Meng'erreu jamás había sufrido tal humillación. Gritó y se abalanzó, pero los guardias la contuvieron. Lo único que pudo hacer fue maldecir y retorcerse como una loca. Por fin, Chen Yang pareció comprender el motivo de mi visita, venganza. ¿Qué quieres?, preguntó con voz ronca. Tomé un sorbo de té lentamente y sonreí. Mi madre murió despreciando a la familia Chen. Por eso me aseguraré de que la familia Chen jamás conozca la paz. No hasta que su ira se extinga. Pero a los muertos jamás se les puede apaciguar. Y en mis palabras la intención era clara, pretendía destruirlos. La mano de Chen Yang tembló mientras me señalaba. Su respiración se volvió entrecortada, luego se desplomó inconsciente. «Padre», gritó Chen Meng'erreu corriendo a su lado. Suspiré suavemente. Papá está cansado. Llévenlo a casa. Pronto se corrió la voz, Chen Yang había enfermado, estaba paralizada y no podía hablar. Inmediatamente convoqué a docenas de médicos famosos. En la capital se comentaba que yo era una hija devota, obediente, bondadosa y llena de piedad filial. Pero nadie sabía la verdad. Había dispuesto que cada médico trabajara de forma aislada, sin que ninguno supiera de las recetas que los demás habían dado. Sus medicamentos chocaban entre sí, empeorando su estado día tras día. En 2 meses Chen Yang quedó postrada en cama, sin poder moverse. La señora Chen y Chen Meng'erreu me maldijeron, llamándome hija desagradecida, pero todo el mundo en la capital vio cómo contraté médicos y no escatimé en gastos. Ante el mundo ellas eran las desalmadas. Para entonces ya casi no me interesaba la familia Chen. Porque de repente las cartas de Weimu dejaron de llegar. Desde que regresó a la frontera norte, me escribía todos los meses. Pero ahora la primavera casi había terminado, y habían pasado 3 meses sin ninguna noticia. La preocupación me consumía. Ni siquiera sabía por dónde empezar a buscar información. Hasta que Wei Changfeng regresó a la finca. Llegó justo cuando me sentía abrumada por la incertidumbre, su llegada fue deliberada. Me dijo que el tribunal estaba cambiando de sede. El emperador, receloso del creciente poder de Weimu, tenía la intención de recortar los suministros de su ejército y enviar un inspector imperial para destituirlo del mando. Wei Yong, dijo con voz sombría, si mi hermano regresa ahora a la capital, correrá un gran peligro. Frunció el ceño mientras me observaba. Si tú y él tenéis algún medio privado para comunicaros, debes advertirle, decirle que no vuelva. Aquellas palabras me impactaron como un trueno. ¿Cómo había podido la situación volverse tan grave, tan repentinamente? El pánico nubló mi mente. Solo pude susurrar. Necesito pensar. Me apoyé en la mesa para mantenerme en pie. Wei Changfeng dio un paso al frente extendiendo la mano como para ayudarme. Pero me giré, esquivando su mano. Gracias, tío, por contarme estas cosas, dije con calma. Si hay alguna novedad del juzgado, espero que me informes primero. Wei Changfeng retiró la mano con el rostro inexpresivo. Wei Yong, pase lo que pase, una vez estuvimos comprometidos. Si no fuera por mi hermano, hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa amarga. No importa.
Lo hecho está. Me aseguraré de que estés a salvo. En los días siguientes te visitó con frecuencia, trayendo consigo rumores de la corte imperial. Me dijo que el emperador se había vuelto paranoico, que cualquier movimiento de Bui Moza podía interpretarse como una rebelión. Me instó a contactar a mi esposo para advertirle que no regresara a la capital. Que no me preocupara hasta que encontrara una solución. El inspector imperial con destino a la frontera norte partiría mañana. Era imposible contactar con él, pero tal vez se le podría persuadir con dinero. Decidí escribirle una carta a mi marido, rogándole que no volviera. Bui Changfeng exhaló aliviado. Bien. Eso es lo mejor. Antes de irse se detuvo un rato en el porche, medio en la sombra. Beiyang, dijo en voz baja, créelo o no, mis sentimientos hacia ti son sinceros. Guardé silencio. Asintió levemente como tomando una decisión, y se dio la vuelta. Pronto los rumores se extendieron como la pólvora, Bui Moza conspiraba para rebelarse y la corte se preparaba para atacar. Aún no había edicto imperial, pero el pánico se apoderaba de las calles. A las afueras de la finca del marqués, se congregaba una multitud que cuchicheaba, mientras los guardias imperiales vigilaban las puertas día y noche para asegurarse de que no huyera. Chan Mingru aprovechó la oportunidad para regodearse. Llegó hasta la puerta, pero los guardias la detuvieron. Justo en ese momento llegó Bui Changfeng. Los guardias se apartaron, como siempre hacían ante él. Con una sonrisa burlona, Chan Mingru exclamó con voz lo suficientemente alta para que todos la oyeran: mi querida hermana sí que tiene talento. Primero cambia de novio antes de la boda, ahora que su marido se enfrenta a la ruina. Se aferra a su antiguo prometido, que resulta ser su tío político. Los presentes cuchicheaban y los rumores se extendieron como la pólvora. Al anochecer los rumores sobre mi relación con los hermanos Bui se habían extendido por toda la capital. Cuando mi criada contó los rumores, Bui Changfeng ya estaba sentado en el patio, calentando tranquilamente una jarra de vino. Venía a menudo ahora, ya fuera por política o por cualquier otro motivo, conversación, excusas. Sin duda había oído hablar del tema, pero actuó como si no le importara. Cuando lo mencioné, su mano se detuvo un instante antes de esbozar una leve sonrisa. Soy un hombre conocido por mi fama de mujeriego en la capital. Esa clase de comentarios no me son nada nuevos. Incliné la cabeza con voz gélida. ¿Y qué hay de mi reputación? ¿Tampoco te importa? Se quedó helado, y entonces, por una vez, dejó caer su máscara de despreocupación. Su expresión se tornó grave. ¿Alguna vez sentiste algo por mí, verdad? Se inclinó hacia adelante con los ojos llameantes. Wei Yang, te deseo. Que hablen. Si mi hermano de verdad cae, me casaré contigo yo misma. Soy su esposa, dije con brusquedad. ¿De verdad lo amas? ¿Te obligó, no? No. Lo miré con furia, enfurecida. Hubo un tiempo, quizá cuando estábamos prometidos, en que te quise. Pero me arrebataste el corazón y se lo diste de comer a los perros. Fue Bui Mozi quien recogió los pedazos, quien los sostuvo hasta que volvieron a latir. El rostro de Bui Changfeng se contrajo. Me agarró la muñeca. Dame otra oportunidad, Wei Yang. Puedo ser como él, no puedo ser mejor. Jamás serás como él, si sé. No en esta vida. Como se negó a soltarme, le di una fuerte bofetada. Jamás hablaría de reputaciones arruinadas ni usaría mi dolor para sacar provecho. Comparado con él, no vales ni un pelo suyo. Se quedó paralizado, luego rió con voz apagada y quebrada. Pero Wei Yang, dijo en voz baja, mi hermano jamás regresará. Esa carta que enviaste advirtiéndole que no volviera, es la prueba que el emperador usó para condenarlo. Ahora está tachado de traidor. No lo volverás a ver jamás. ¿Qué? Me mareé. Retrocedí un paso. Bui Changfeng soltó una carcajada, eufórico por el triunfo. Lo superaré. Lo tendré todo, poder, gloria y a ti, Wei Yang. Ese día no está lejos. En cuestión de días, la capital se sumió en el caos. Los guardias imperiales asaltaron las mansiones de los ministros, la sangre empapó las calles y los gritos resonaron sin cesar. El gran canciller se había rebelado.
Condujo a sus fuerzas para tomar la ciudad imperial, encarcelando al emperador y obligándolo a abdicar. Esa noche, ebrio y enloquecido, Wei Changfeng irrumpió en mi residencia. Grandes cosas están sucediendo. Gritó tambaleándose hacia adelante con los ojos encendidos de locura. Grandes cosas por fin. De ahora en adelante, ¿quién se atrevería a decir que soy inferior a él, Wei Musa? No soy ningún inútil. Una vez que el gran canciller ascienda al trono, seré aclamado como un gran héroe. Irrumpió en mi patio y su risa maniática resonó mientras las criadas, aterrorizadas, gritaban y se dispersaban. Y yo en ese preciso instante intentaba empujar a un hombre debajo de la cama. Demasiado tarde. Wei Changfeng lo vio todo. Su rostro se ensombreció al instante. ¿Quién es él? Me alisó la túnica, sosteniendo su mirada con fría indiferencia. ¿Qué te importa? Su expresión se transformó en algo monstruoso. Desenvainó su espada y se acercó a mí paso a paso. Así que cualquier otro hombre servirá. Cualquiera menos Wei Musa a su majestad. ¿Por qué no yo? Arrancó las cortinas de la cama. Y recibió una patada en el pecho tan fuerte que lo derribó. En la cama estaba Wei Musa vestido con una armadura de batalla desgastada por el viaje, con la mirada afilada como el acero. La patada había dejado a Wei Changfeng gimiendo en el suelo, agarrándose las costillas. ¿Tú qué haces aquí? Preguntó con un suspiro. Estoy en mi casa, dijo Wei Musa con frialdad. En los aposentos de mi esposa. ¿Por qué no iba a serlo? Avanzó a grandes zancadas, intimidando a su hermano menor. Tonto. Eres igual que tu madre, estúpido hasta la médula. Él nunca se dio cuenta de que en el momento en que me preguntó si podía contactar a Wei Musa, comencé a sospechar de él. Antes de partir hacia la frontera, mi esposo me había dicho que el emperador y yo nos habíamos criado juntos y que confiaba en mí como en un hermano. El sello imperial mismo está bajo mi custodia. Por lo tanto, los rumores de que el emperador le temía nunca tuvieron sentido. La noche en que Wei Changfeng se marchó fui al patio trasero, abrí una pequeña jaula de hierro y até una carta a la pata de un águila nival blanca. Era la misma águila que Wei Musa había domesticado en los páramos del norte, una criatura inteligente que solo volaba hacia él. Mi carta decía, el emperador está en peligro. Wei Changfeng está enfermo. Regresa de inmediato. En cuestión de días, marchó hacia el sur con decenas de miles de soldados. Pero él, siempre impaciente por verme, cabalgó al frente del ejército. Para entonces, sus fuerzas rodeaban la capital. El tumulto frente a la mansión era prueba suficiente de que la situación había cambiado. Los planes de Wei Changfeng se habían desmoronado. Al oír el choque de las espadas tras los muros, Wei Changfeng comenzó a reír, con lágrimas que le recorrían el rostro. Hice todo esto solo para que me miraras, aunque fuera una sola vez. ¿Te acuerdas? Cuando llegaste a la finca con 10 años. Te quedaste junto a la ventana, mirándome leer. Dijiste que era guapo. Soltó una risa entrecortada. Tenías las mejillas rojas. Eras tan tímida. Lo tenía todo entonces, absolutamente todo. Él yacía en el suelo, llorando y riendo a ratos, murmurando incoherencias. Ojalá pudiera coserle la boca. El hombre a mi lado me miró de reojo con una sonrisa burlona. Le tomé la mano y le susurré suavemente, «Eres guapo. El más guapo». Al amanecer, la rebelión en el palacio había sido sofocada. La capital, purificada por la lluvia y la sangre, recuperó la calma. Pero en la corte comenzó una purga. Los líderes del golpe fueron ejecutados y sus familias exterminadas sin piedad. Wei Changfeng, aunque involucrado, se libró del castigo colectivo por la gracia del emperador, solo él recibió la sentencia. El día de su decapitación, llegó un mensajero con un bulto de tela. Pidió que se lo entregaran a la señora, dijo el hombre. Dentro estaba el pañuelo bordado que yo le había regalado, envuelto alrededor de una piedra de jade rojo sangre. Wei Musa examinó la gema en la palma de su mano, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto? Lo tomé y lo reconocí al instante. Es el jade que compró hace años con la plata del compromiso familiar, solo para complacer a una cortesana. Así que al final lo recuperó. ¿Pero qué importaba ya?
Suspiré y se lo entregué al mayordomo. Es valioso. Añádelo al tesoro. Bui Musa rió entre dientes. Mi esposa adora el dinero, parece que tendré que ganar aún más para ella. Le hice una seña con el dedo para que se acercara. Se inclinó obedientemente. El emperador te ha pedido que investigues la corrupción, ¿verdad? Se reclinó en mi regazo con las manos tras la cabeza, con un tono de aburrimiento. Sí. Trabajo tedioso. Tengo que pedirte un favor, dije. Dime cuál es. Investiga a la familia Chen. A fondo. Hizo una pausa y al darse cuenta me pellizcó la mejilla y sonrió. Como ordenes. Se inclinó más cerca con voz baja y divertida. Tú y yo, mi amor, nunca más habrá nadie entre nosotros. Mucho tiempo después, por fin me atreví a hacer la pregunta que me había atormentado durante años, ¿por qué la familia Chen fue elegida para desposarse con la familia Bui? ¿Por qué yo? Para entonces el poder del clan Bui ya dominaba el imperio. Chen Mingru había conspirado sin cesar para ocupar mi lugar. Y sin embargo no pudo. ¿Cómo podía una oportunidad tan perfecta presentarse ante mí?, murmuré. Bui Musa estaba en el patio en ese momento jugando con nuestro hijo. La lanzó suavemente al aire y la atrapó con facilidad. La niña de 3 años rió con alegría, sin miedo, igual que su padre. Al oír mi pregunta se giró con un brillo divertido en los ojos. ¿Por qué?, repitió en voz baja. Porque ese matrimonio fue mi decisión. Lo miré fijamente. ¿Qué? Sonrió bajando la mirada. Eras demasiado joven para recordarlo. Yo tenía 17 años entonces. Mi padre murió en el campo de batalla, acusado falsamente de negligencia por embriaguez que costó 10.000 vidas. Cuando su cuerpo fue traído a casa, la gente se enfureció. Abrieron el ataúd maldiciendo, arrojando verduras podridas y agua sucia. Su cadáver yacía en el suelo. Y tú, una niña de 5 años, te acercaste. Te quitaste tu pequeña capa y lo cubriste, devolviéndole así su último vestigio de dignidad. Hizo una pausa, con voz suave pero firme. Años después, cuando la verdad salió a la luz y su nombre quedó limpio, comenzó mi propio ascenso. Y a pesar de todo, jamás olvidé a aquel niño de la capa carmesí. Rebusqué en mi memoria, pero solo pude recordar fragmentos. La capa que mi madre había comprado con el ahorro de semanas de paga. Y sus lágrimas cuando regresé sin ella. Cuando la familia Bowie alcanzó el éxito, prosiguió, todos buscaron aliarse con nosotros. Pero me acordé de ti, de lo mal que vivías entonces. Quería darte una vida mejor. Sin embargo, yo era mucho mayor y temía que te sintieras agraviada. Así que en su lugar contraté a Chan Feng. Era más cercano a tu edad y bastante encantador, o eso creía yo. Jamás imaginé que te causaría tanto dolor. Sus palabras resonaron en el aire. Extrañas, fatídicas, casi cruelmente poéticas. Como si cada giro y desvío solo nos hubiera llevado de vuelta al punto de partida. Nuestros destinos estaban unidos mucho antes de que lo supiéramos. Tras un largo silencio, hice una última pregunta. Aquella noche a las afueras del burdel, cuando me atrapaste al caer. Y te dije que quería casarme contigo. ¿En qué estabas pensando? Bowie Musa se quedó paralizado un instante. Luego alzó a nuestra hija, que reía, hacia la luz del sol. Sus labios se curvaron en una sonrisa brillante y espontánea. Pensé, dijo en voz baja, que la luz que una vez brilló sobre mí a los 17 años por fin había regresado. El fin.